Saludamos con el aprecio de siempre a la audiencia de la 103.9. Muchas gracias por acompañar esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. La sociedad planetaria vive en un constante proceso de incertidumbre. Precisamente, la incertidumbre se ha constituido en la normalidad. Es una realidad que a muchos abruma y confunde. Los jóvenes comprenden mucho mejor esta lógica y al mismo tiempo la sufren con intensidad. La mirada endogámica siempre es peligrosa y profundamente parcial. En general, vivimos un país que padece muchos de sus estamentos de decisión de esa visión internista que impide la comprensión de la dinámica global de un mundo diverso, variado, plural y complejo. Basta con escuchar a muchos dirigentes políticos que hacen de asuntos o temas internos una apología de una importancia absolutamente inexistente para la comunidad planetaria. A la vez, esos mismos dirigentes no se esfuerzan por comprender qué es el mundo y cómo moverse en ese amplísimo contexto. Nadie nos pide que estemos o no de acuerdo con lo que pasa en el mundo. Lo que se requiere de los dirigentes es hacer el esfuerzo de entenderlo para defender con propiedad los intereses nacionales y en todo caso regionales. Claro, tratar de entender el mundo implica un esfuerzo significativo. No caben las superficialidades a las que solemos apelar en el ámbito nacional. No se admiten juicios apresurados ni conclusiones inmediatas o absolutas. Existen los blancos y negros en este escenario, pero también hay grises y otros colores que es necesario descubrir. Dirigentes que no tengan una trayectoria en el mundo internacional se transforman en un problema. Pueden comprometer seriamente los destinos del país, también de las instituciones. Es de enorme importancia hacer todo lo posible para que los jóvenes tengan la posibilidad de experiencias internacionales en su etapa de formación. Abre sus cabezas, sus mentes y les permite una interpretación del mundo y les faculta para saber cómo situarse y gestionar en el campo nacional. Juzgar lo que sucede en el concierto internacional con categorías o parámetros nacionales es un error recurrente. ¿Por qué? Por cuanto se obvia tomar en consideración contextos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos diferentes. Por otro lado, es conveniente evitar la soncera de creer que el mundo está pendiente de lo que sucede en nuestra geografía. La autoestima no pasa por considerarnos el ombligo del mundo. Para hablar sobre este tema y otros hemos invitado a dos jóvenes líderes, dirigentes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Ariel Wiesengrad y Mariano Tomeo. Ambos han retornado hace pocas semanas de sendas experiencias internacionales promovidas por la institución y además tienen, a pesar de su juventud, una amplísima experiencia en el campo de los programas, en el campo de la solidaridad, en el campo de ser útiles a la sociedad y estar dispuestos a servir con humildad y también con el espíritu del voluntariado, que es muy distinto al espíritu voluntarista. Hola Ariel, hola Mariano, bienvenidos a ambos a esta que es, por supuesto, vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias, el placer es nuestro. Yo soy Mariano Tomeo y acá junto a mí está Ariel Wiesengrad. Te agradezco muchísimo por la invitación, Norberto, así que bueno, aquí estoy, vamos a empezar. Vamos a dialogar. Generalmente hacemos el programa con un invitado, en este caso vamos a hacer el programa con dos invitados y la vamos a pasar muy bien y la audiencia va a tomar conciencia de lo que significa, por lo menos para la Asociación Cristiana de Jóvenes y también para otras instituciones, la formación de jóvenes a los efectos de que sean mucho más útiles sus servicios a este país que busca ser un ámbito de encuentro. Mariano, hace pocos años has estado en una pasantía en Canadá que de alguna manera te marcó, pero este año también has estado en los Estados Unidos, siempre en el ámbito de la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Qué te dejaron así como síntesis de aprendizaje estas experiencias? Bueno, primero la experiencia primera grande que tuve fue en Canadá y yo siempre dije al volver de ese viaje que se había podido ordenar el mapa mundi que yo tenía en mi cabeza, ¿sí? Había podido poner las varias piecitas del rompecabezas ese. Y ahora en esta última experiencia, en este año que estuve en Estados Unidos, estuve en la YMCA de Hudson en Wisconsin, que es lo que sería la Twin Cities, que es toda la zona de Wisconsin y Minnesota, en la frontera. Y esta experiencia cambió radicalmente, me desordenó de vuelta el mapa que yo tenía.
¿sí? Ahora vamos a hablar sobre ese desorden después. Es interesantísimo, porque Ariel ha estado también hace pocas semanas volvió de esa experiencia que vos hiciste hace algún tiempo, Mariano, en Canadá, la tuvo él también ahora, en este año. ¿Y qué te dejó eso? A ver, como síntesis, ¿sabes? ¿Qué te cambió a vos en tu forma, más allá del peinado que ya... A mí principalmente lo que me cambió, primero que nada, fue crecer un montón, ya por el hecho de haber viajado tanto tiempo. Y otra de las cosas que creo que pude notar fue al llegar a la IMCA de allá, me sentía como si estuviese en mi YMCA. Me sentía como que era la misma familia, si bien el idioma era distinto, la gente era distinto, había como algo que todos tenían que era como muy parecido a lo de acá, como que casi que era lo mismo. Después, con el pasar del tiempo, también entendí que otro valor que para ellos es realmente muy importante es el respeto. Y bueno, creo que es una de las cosas que más me traigo de allá. Nada más y nada menos. Ambos les hago esta pregunta. Primero a Ariel y después a Mariano. ¿Ambos son lo mismo ahora que han tenido estas experiencias que lo que eran antes de tener esas experiencias? ¿Son la misma? Por supuesto, físicamente son la misma persona, obviamente, pero desde el punto de vista de la formación, del entendimiento de este mundo tan complejo, ¿son la misma persona o ustedes sienten que son diferentes y con una mejor capacidad para entender lo que pasa en esta complejidad planetaria? Particularmente en mi caso, yo estudio arquitectura y todo lo que me pasa en la vida, después del viaje, ya hace un mes que estoy acá de vuelta y la verdad es que me cambió un montón en el sentido de que creo que se me abrió mucho más el panorama y creo que puedo entender que si bien uno puede estudiar algo, no es solamente lo que estudia en su vida, sino que hay un montón de otras cosas que, aparte de que están re buenas y las podés disfrutar, creo que también son muy importantes. Y bueno, yo lo que me gustaría tratar de mi futuro profesional sería, en cuanto a la arquitectura, capaz de realizar algo que pueda servir a toda una población o una sociedad. Bueno, que nosotros tenemos mucho para avanzar, más que nada en nuestro país. Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo, Mariano? Bien, sí, me cambió esta experiencia última que tuve, ¿sí? Ampliamente en todos los aspectos, y algunos a la vuelta me hablaron quizás al conocer diferentes realidades o diferentes personas de la tolerancia, y yo le dije que va más allá del tema de la tolerancia, que entendí lo que es la comprensión y el respeto. Yo iba desde aquí, desde Argentina, cuando me tocó ir a los Estados Unidos, quizás iba con cierta idea, cierto resquemor, pero he cambiado totalmente el concepto que tenía y creo que mi cabeza se abrió, como dije, ampliamente. Así que... Es muy bueno. Vos dijiste, Mariano, una cosa muy importante. Hay una palabra que tiene que, de alguna manera, creo, lo mío también es una reflexión como la de cualquiera. La palabra tolerancia es una palabra que hay que modificarla totalmente, porque cuando uno dice que tolera al otro, se pone también una postura de superioridad para poder tolerar, entre comillas. Pero vos también mencionaste la otra palabra, que es el respeto. Esa es la palabra, ¿no? Yo es algo que siempre aprovecho de la ocasión para mandarle un saludo a los alumnos de la escuela que están escuchando, pero aprovecho, los traigo a colación porque yo siempre les digo esto a mis alumnos, que no es el tema la tolerancia, porque tolerancia implica como aguantar a alguien, y no es comprender, sino que es soportarlo. Entonces ahí no hay ni comprensión ni respeto. Está muy bien. Ahora, en el caso de Ariel, este ida y vuelta, ¿no? ¿Se dieron cuenta en estas experiencias, especialmente las de Canadá, ¿no? A los dos que tuvieron en Canadá en distintos momentos, se dieron cuenta y pudieron captar lo complejo que es entender la diversidad y el pluralismo cuando se encuentran con personas de distintas procedencias geográficas que tienen que ver con la cultura, que tienen con el idioma, que tienen con las costumbres, que tienen que ver con las religiones, que tienen que ver con los hábitos?
estas experiencias le han permitido a ustedes ahora ser más abiertos en entender al otro? En mi caso, particularmente cuando llegué, los primeros días, me sentía como en un choque cultural donde te encontrabas con un montón de gente que era nueva para vos, con la que ibas a transcurrir 3 meses, iban a ser casi tu familia porque estábamos todo el tiempo juntos. Y era muy loco o no sé si loco, pero como muy distinto, como que había un montón de hábitos que capaz el que estaba al lado tuyo tenía y que vos no podías comprender al principio y después, bueno, como que los vas tomando un poco y como aceptando de alguna manera que el otro tiene otros hábitos, tiene otra cultura, otra forma de pensar y crecer tuvo en su familia y bueno, que está bueno también incorporarlo, que no solamente lo que tenemos nosotros es lo único. En el caso tuyo, Mariano, una vez lo hemos conversado también. Vos terminaste haciendo una relación muy íntima con alguien de la China. Así es, sí. ¿Es cierto? Una gran amiga que, pese a todas, bueno, es una anécdota que he contado tiempo atrás, pero pese a todas las diferencias culturales que son muy grandes, hemos, bueno, trazado una gran amistad. Y bueno, comparto lo que dijo acá Ariel, de esto de que, y que también vos mencionaste en la introducción, de esto de no creerse el centro ni el ombligo del mundo, que me parece que también es algo que tenemos mucho los porteños. Sí. Y al salir del país, conocer estas diferentes culturas, las diferencias con, por ejemplo, mi amiga Little de China, siento que aprendí la escucha, aprendí el ejercicio de la escucha, lo hice parte mía, ¿sí? Porque a veces muchos defectos que tenemos, quizás por la vorágine que tenemos acá en la ciudad día a día, es el tema de no escuchar y ya estar pensando qué es lo que vamos a decir, cómo contestar. Entonces, aprendí cómo a bajar un cambio en estas experiencias, porque el mundo, en su amplio espectro, es maravilloso, y toda la gente que hay es maravillosa y tiene muchas cosas para contar, de las cuales podemos aprender e incluir nuevos conocimientos. Así que... Sí, sí. O sea, sirvió. O sea, hoy ustedes están en mejores condiciones de poder entender esta diversidad del mundo. Ahora, voy a esta pregunta complementaria. Mariano, que está con el uso del micrófono, y después Ariel, a ver. A veces no les choca cuando después de estas experiencias se encuentran con jóvenes de vuestra generación que parecen más fundamentalistas, pero no porque sean personas malas o negativas, sino porque no han tenido, a lo mejor, la oportunidad de esa vivencia. Es como la ignorancia. La ignorancia es una fuente enorme de conflicto y de prejuicios. ¿Les pasa esto? Delicado tema, muy delicado. Sí, me pasa constantemente. Yo manejo diferentes ámbitos y esto pasa... una pregunta complicada, ¿no? Para no herir sensibilidades, pero hay aspectos en donde hay una mentalidad cerrada, por ejemplo, hacia los hermanos de América Latina, de países limítrofes, y ahí no hay una comprensión, no hay un respeto y no hay un diálogo, y sobre todo no hay una escucha hacia las temáticas y las problemáticas que tiene esta gente. Y en otros ámbitos tenemos al revés, no hay diálogo, no hay respeto, no hay entendimiento y no hay escucha hacia, por ejemplo, países como Estados Unidos, que quizás yo tenía un poco ese pecado antes de viajar, pero ahora he comprendido que allá hay una gente maravillosa. Así que, por eso te digo que también crecí en este viaje, porque aprendí a entender a todas estas personas que tienen cosas maravillosas, que son gente especial, que tiene cosas para contar y uno tiene que escuchar y comprender. Así que lo veo en todos los aspectos de la vida. Esto. Sí. En el caso tuyo te ha pasado, has llegado hace poco, pero menos de un mes, pero te has encontrado ya con esto de que vos tenés una comprensión de ese mundo y una apertura, y a uno te dice, este muchacho, ¿de dónde sale? Y que nosotros no compartimos eso porque ya tenemos una postura tomada y la nuestra es inconmovible. Vos le venís a mover un poco el piso. ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado, te va a pasar. Pero sí, yo creo que sí. Particularmente creo que capaz en mi casa, cuando contaba algunas anécdotas o cosas donde los demás nunca habían estado allá o capaz no conocían ese estilo de gente o capaz tenían algunos prejuicios ya de antemano, y
y capaz como que no te terminan de entender y te dicen, no, pero nosotros somos de acá y esto y lo otro. Y no sé, me pareció como que estuvo bueno también conocer cómo es allá y poder a partir de ahí entender qué es lo que funciona, cómo viven allá y bueno, recién ahí poder generar sí, claro, un pensamiento. Un pensamiento. Sí. Claro, cuando vos vas a Estados Unidos, o vas a Canadá, o vas a Europa, o donde fueres, a cada país que vas no te convertís ni en norteamericano, ni en canadiense, ni en europeo de cualquier país. De alguna manera, lo que estamos diciendo es, trato de entender, de comprender cómo es el otro, y al mismo tiempo también hago valer lo que es mi propia cultura, pero no con la intencionalidad de ni de subsumir nuestra cultura, ni de alguna manera potenciarla de tal manera que eluda la comprensión y el entendimiento del otro. Este es el ejercicio que me parece, bueno, para la Asociación Cristiana de Jóvenes es el ejercicio fundamental, es entender este mundo, que no quiere decir aceptar lo que pasa en este mundo. Pero yo tengo un chiste un poco muy, muy elemental. Digo, mira, te puede no gustar este mundo, pero ¿conoces otro para mudarte? No. ¿Qué tenés que hacer entonces? En este mundo, ser lo mejor posible para que este mundo se acerque en todo caso a los valores que vos pretendés que tenga este mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿querés empezar vos, Mariano? Sí, güey, porque es el mayor. Mariano tiene... ¿Cuántos años más tenés? ¿Cuántos años más? Sí, tendrás 5 más, más o menos. No me endilgues años que no tengo porque... Bueno, a lo que quería recalcar era lo de que a veces uno lo miran como un bicho raro por estas cuestiones, ¿sí? Sí. Por ejemplo, muchos compañeros en la facultad me han dicho como que hubiera traicionado a la patria y demás cuestiones que uno ya conoce en las facultades. Sí, claro. Pero yo les digo, la verdad que he conocido obviamente tienen sus problemáticas y todo, pero como las tenemos nosotros, y no hay un país y no hay una cultura superior, ¿sí? Son todas iguales. Como dice Francisco, esto es una casa común, ¿sí? A la cual nosotros, pusiste vos el ejemplo, lo trajiste, es una casa, es la que tenemos y tenemos que tratar de convivir todos en armonía, ¿sí? Obviamente hay lugares donde tienen sus virtudes y sus miserias, pero tenemos que saber rescatar cuál es la virtud que hay en cada uno de estos sitios, en cada una de estas habitaciones que tenemos en la casa, y tratar de llevarlas al máximo y que sean el exponencial de cada país o cada cultura. Así que me ven como un bicho raro porque trato de comprender y yo le digo, miren, ustedes no estuvieron, solamente saben lo que ven por los medios de comunicación y sabemos, bien nos ha enseñado la escuela de Frankfurt, que muchas veces los medios de comunicación con la aguja hipodérmica inyectan la información que quieren inyectar. Por lo tanto, tienen una imagen disociada de lo que realmente ocurre. En el caso tuyo, Mariano, a lo mejor contribuye a un momento muy particular de la historia de los Estados Unidos, que tiene una elección presidencial de un nivel de opacidad y de casi desconocida. O sea, yo no recuerdo nunca haber visto, hemos visto muchas cosas, pero nunca he visto algo parecido a esto, que me parece que esto también duele mucho a los propios norteamericanos. Y se tiende a confundir lo que es la política de un país, la política oficial de un país, con los ciudadanos de este país. Y vos te vinculaste con los ciudadanos, que no tienen necesariamente que ser, digamos, considerados en la igual dimensión que lo que pueden hacer bien o mal, regular sus propios dirigentes, ¿no? No, por supuesto, yo me sentí sumamente cobijado y bueno, frente a algunas cuestiones que se suscitan hoy en día en los Estados Unidos de, por ejemplo, inmigrantes latinoamericanos sí, inmigrantes latinoamericanos no, es un tema que está en boga en la gente, en la sociedad, ¿no? Sí. Y ahí yo me sentía muy cobijado, incluso había gente que me decía, yo no voy a votar nunca por esta aberración, decían, por este tipo de aberraciones que se están barajando en los medios de comunicación. Me sentía así, y no es algo que lo decían porque yo estaba, porque se veía que ahí, en ese lugar donde estuve, que es Minnesota, Wisconsin, había una perfecta armonía entre las diferentes culturas, los diferentes países, ¿sí? No había, digamos, un totalitarismo o alguna
cultura dominante, ¿sí? Claro. Alguna etnia dominante. Eso Sí, se sí. veía, ya tanto en la palabra como en la práctica. Sí. Y en tu A caso. mí, sí, a mí, Norberto, me gustaría comentar una cosita que Dale. creo que está buenísimo conocer y comprender las otras culturas, incluso me parece que llevarlo al punto de poder tomar todo lo bueno que ellos tienen y de alguna manera también poder traer algunas cosas e Por implementarlas acá. Y creo yo en como una identidad donde la construyamos todos, pero también creo que cada uno tiene que poner un poquito de sí. Y bueno, creo que también es un poco eso. Por supuesto. Uno de los riesgos que comete el posmodernismo en el que estamos inmersos es el tema de la homogeneización cultural, ¿viste? Hay un intento de homogeneizar la cultura y esta es una fuente de conflicto enorme. Porque cuando vos desconoces la diversidad cultural, dejás de conocer también las identidades, ¿no? Y eso es un tema que hay que debatirlo. Pero además, ustedes que son dirigentes de la Asociación Cristiana de jóvenes pero dirigentes importantes, ¿cuál es el rol de aquellos que han tenido oportunidades de formación como la que tienen ustedes o hemos tenido nosotros? Tratar de ir generando ese ámbito de reflexión más profunda, ¿viste? Que es muy difícil, porque es más fácil hablar del partido de fútbol, es más fácil hablar de cualquier cuestión más simple o sacar un juicio de valor sobre cualquier tema, y eso cuando se hace cultura es peligroso para un país, porque empieza a creerse cosas que por otro lado solamente existen en la mente nuestra como habitantes, como ciudadanos, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces esta experiencia de ustedes es fundamental transmitida a los demás. Bueno, mire, por favor, cada tema requiere ser analizado con la profundidad que haga falta. No se puede hablar de cualquier cosa con liviandad, especialmente cuando habla de temas tan profundos, ¿no? Como vos que tenés relación además con alumnos, sos estudiante y al mismo tiempo sos docente. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, hay muchos temas que se tocan con liviandad. Es lo que, como bien vos dijiste, me parece también es una característica de hoy en día que está en boga en el posmodernismo, digamos. Sí. Muchos temas que se tocan con liviandad en la televisión, en la vida cotidiana, desconocimiento, y a veces se dicen algunas aberraciones, pero atroces, que son increíbles, y uno escucha cualquier cosa. Y a veces, como uno escucha en la facultad, docentes y demás, que tiran algunas ideas con conocimiento, ideas interesantes, y también está bueno escuchar las inquietudes que tienen los alumnos, que tienen los jóvenes, porque siempre van a preguntar, ¿sí? Siempre, cuando encuentran que hay alguien que dice algo con conocimiento, ellos van y golpean la puerta para preguntarle, ¿por qué esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Y ahí, bueno, es una linda conexión entre, que por suerte tengo la gratitud de vivir en el día a día, de tanto de ser como alumno, claro, y sacar esas herramientas después para poder llevarlas también a la escuela y que los chicos vayan también escuchando otras voces, aprendiendo otras cosas. También en esa pluralidad uno va rescatando, está en la adolescencia, de que es la edad que están mis alumnos, tiene que ir construyendo también, ver qué es lo que más condice con lo que uno piensa. Mariano es docente en una de las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes en la zona de Escobar, y le hago una pregunta complementaria y que tiene que ver con lo que mencionó al final. ¿No es cierto que los chicos quieran consumir solamente información o chatarra? Cuando a los chicos se les da la posibilidad de profundizar, también se encuentra un ámbito, un espacio para hacerlo. Lo que sucede es que generalmente lo que se ofrece es lo otro, la chatarra, la superficialidad, muchas veces también de parte de la sociedad y también de parte de los propios docentes. Vos que tenés la experiencia, ¿cómo lo ves? No, es así, tal cual como lo describís. Hay una abundancia de chatarra y los pibes, los alumnos, tienen otras inquietudes, buscan otras cosas. El otro día yo estaba en una clase hablando con una alumna sobre un libro de literatura, sí, una novela, sí. Estaba hablando, comentándole, y una alumna estaba con una lapicera y una hoja. ¿Cuál es el nombre del libro? Están en esos detalles los alumnos. Muy bueno. Están escuchando esas cosas y las rescatan y las quieren y les interesan, ¿sí? Hubo mucho
a ver, esta semana fue una semana bastante álgida, hubo muchas cuestiones, muchas cosas, Claro. y quieren escuchar las opiniones de los docentes. Claro. Son bastante selectivos a veces en quién quieren escuchar, pero quieren escuchar qué pasó esta semana. Tuvimos ayer la marcha sobre Ni Una Menos, querían escuchar las opiniones, después sacan su juicio de valor. Están interesados en los temas que hay en boga, en los temas importantes. Tuvimos el tema de aprender, de la evaluación. Claro. También se habló, los chicos querían saber las opiniones sobre esa cuestión. Así Qué que bueno. hay que saber cuál es la fibra sensible que tiene cada chico, saber cuál tocar para prender, encender algo y que de ahí se produzca una sed de conocimiento aún mayor en el alumno. Claro. En tu caso, vos no sos docente todavía. No, todavía no. Todavía. Soy alumno. Sos alumno. ¿Sos buen alumno? Y intento. Disculpame, Ariel, pero estás en algo muy similar a lo que Claro. es la educación no formal, así que Claro. formador sos. Claro. Explica por qué sos formador. Formador, te referís a los centros turísticos, Y por no ejemplo. solamente, y también con los líderes, o sea, ustedes como líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ya con experiencia, son los multiplicadores con otros líderes más jóvenes, ¿no? Bueno, sí. Yo la verdad es que me siento, no sé si formador, también como una persona que da su ejemplo, ¿no? Y que, bueno, intenta... Testimonio. Sí, intenta que otros también puedan aprender de uno, pero al mismo tiempo me parece que no hay que perder de lado la idea de ser alumno o estar aprendiendo también de esas personas que vos en realidad le estás enseñando. Por supuesto. Creo que también hay así como un ida y Sí, vuelta seguro. y capaz uno cuando se cree que es lo más y lo sabe todo, ahí pierde y el otro ya deja de aprender de uno y uno se clava ahí o Sí. para de aprender. Este comentario de Ariel es, Mariano, que vos como docente también comprendés muy bien. Cuando algún docente dice yo le enseño a mis alumnos, hay que corregirlo inmediatamente. Mire, usted está compartiendo con sus alumnos y al mismo tiempo que usted está transmitiendo un conocimiento, se está nutriendo del conocimiento, la reflexión, el pensamiento o el silencio del alumno. El alumno es un sujeto de la educación, no es el objeto donde alguien va. Bueno, este es el cambio fundamental que requiere la educación en Argentina, que tiene otro problema. Ustedes que están en ambas, están en la educación formal y la educación no formal. ¿El proceso educativo termina con las aulas? No. El proceso educativo es mucho más amplio que el aula. Es la familia, es el aula, es la formación de líderes, es las pasantías internacionales, es sumar. Por eso este comentario de Ariel es muy interesante. ¿Ibas a agregar algo? Sí, iba a agregar algo sobre... Me parece también que está buenísimo, por ejemplo, en el ejemplo de Mariano que da clase en la escuela de la asociación, creo que debe tener mucho que ver el aprendizaje de los alumnos en la manera que Mariano dé la materia. Claro. No creo que sea lo mismo si lo da de una manera más aburrida, probablemente el alumno no tenga ganas de aprender, aunque le guste, y creo que si uno trata de dar la materia lo mejor posible y tratar de relacionarse casi de igual a igual con el alumno, porque es una persona también, bueno, creo que el alumno puede aprender y probablemente vaya a buscar aprender más fuera de la escuela. No, seguramente lo metodológico, lo didáctico tiene mucha importancia, pero también tiene importancia cuando el alumno ve que lo que el docente dice es lo que el docente hace. Porque ¿viste? La dicotomía entre el decir y el hacer ya se soporta mucho menos. Un poco el testimonio que vos decís. Hay que ver si la persona que dice tal cosa es capaz de sostenerla con su miseria, con sus errores y con sus virtudes, sostenerla en la acción cotidiana. Hoy los chicos están muy en una sociedad que descree de todo. ¿En quién cree esta sociedad? La justicia, vimos las estadísticas terribles. En los políticos no representan a nadie desde el punto de vista estadístico. Los sindicalistas tienen ya un mote puesto. ¿En quién están creyendo? Están creyendo más en aquellos dirigentes sociales que son, con su testimonio, son capaces de decir, este es un camino de virtud distinto a lo que estamos acostumbrados a ver permanentemente. Y ahí está, y terminamos con esto, el rol de los líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sembrar
sembrar eso en la sociedad. Chicos, ¿ha estado bien? ¿Viste que salió todo bien, Ariel? Sí, la verdad que sí, te agradezco muchísimo, Norberto, ¿Está la bien? participación. La verdad es que ¿La es pasaste muy bien? lindo Y, la charla así. Sí, como debe ser. Mariano, vos, bueno, vos tenés alguna experiencia radial. Alguna que otra, sí. Uno de mis más grandes sueños es algún día poder confeccionar algún programa de radio. ¿Y por qué no? Los sueños, a veces los sueños son como las utopías. Los sueños se convertido en utopía. Si vos convertís los sueños en utopía, tarde o temprano, si sos perseverante, lo lográs. Así que les agradezco mucho a los dos por haber estado y sigan adelante con esto que hacen, con este testimonio que les sirve también a todos los que están muy cerca de ustedes. Bueno, un placer, muchas gracias y estamos en contacto. Y nos estamos viendo. Gracias Ha sido Ariel y Mariano, nuestros invitados de hoy, y como decimos siempre en este programa, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.